Que el Santo de Israel te bendiga y te guarde. Ilumine tu vida, destelle su gloria sobre ti, ponga en ti paz, te sostenga con su báculo y con su callado, te lleve en sus alturas y pueda disfrutar de su presencia permanentemente. Estamos en el libro de los Gálatas, la carta que Pablo escribió a la iglesia de Galacia, en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 6. La palabra de Dios dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare esto mismo también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, yo sorprendido al mirar todo el derrotero de esta carta, cuando al parecer Pablo se sale de la rutina que llevaba en torno a la ley, eh, en torno a aquellos que estaban llevando al pueblo a judaizar. Y entonces Pablo se ocupa de algo muy importante que la verdad tiene un valor mayúsculo al interior de la congregación. Y es el cuidado que los miembros de la congregación, la iglesia, debe tener, el cuidado particular que debe tener por aquellos que están al servicio de la obra, por aquellos que ministran, que enseñan la palabra. Sí, la verdad es que la mayoría de aquellos que estaban enseñando doctrina a la iglesia de Galacia, la mayoría de aquellos que estaban oponiéndose al ministerio de Pablo en todas estas iglesias, la mayoría de aquellos que querían que los miembros de la iglesia apartara su mirada de las enseñanzas de Pablo y se volvieran a ellos, en el fondo lo que buscaban o lo que querían, más que gloria y honra de hombre, también los beneficios económicos. La iglesia de Galacia era una iglesia que tenía líderes valiosos que le ministraban la palabra, pero no estaba teniendo un cuidado particular de ellos. No estaba teniendo un cuidado de la situación, digámoslo así, alimenticia. No estaba supliendo para las necesidades de estas personas, de estos líderes, hombres o mujeres que estaban totalmente entregados a la enseñanza de la palabra, hombres y mujeres que estaban totalmente entregados a ministrar la palabra entre ellos. Y entonces Pablo abiertamente dice: el que recibe la enseñanza, sí, aquel que recibe la enseñanza debe participar de sus ganancias, de sus beneficios materiales. Es que el que está recibiendo la enseñanza está recibiendo lo espiritual. El que está siendo alimentado espiritualmente debe participar materialmente del otro alimento. Aquella persona que está enseñándole, aquel que le instruye en el camino. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Y alguien dirá: bueno, él tiene mucho, él no tiene necesidades. Ese no es su problema. Se trata de valorar al siervo de Dios como quien honra al mismo Dios. Conozco a un pastor, es minero,
Tiene un edificio de 5 pisos y me imagino, entiendo que en ese edificio de 5 pisos tiene 8 apartamentos. Tiene su buen carro. Bueno, para resumirle, tiene varias retroexcavadoras. Podemos decir que es alguien que económicamente está muy bien. No necesita que la iglesia le pague un salario. No necesita que la iglesia le dé una ofrenda para su calzado, para su vestido, para su alimento, para su transporte. Pero esto es peligroso para la iglesia. Sí, porque a los siervos de Dios se deben honrar como quien honra a Dios. A usted no le importa si esta persona tiene o no tiene, si le sobra o no le sobra. Su tarea, usted debe cumplir con su deber como creyente. ¿Sabe? En la ley judía estaba estipulado todo, el diezmo, la ofrenda, las primicias, para sostener el ministerio sacerdotal según el orden de Aarón. Pero estas iglesias gentiles todavía no tenían toda esta estructura. Y al no tener esta estructura, los líderes de la iglesia tenían muchas carencias. He allí la diferencia especial que hace la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, con Pablo, que proveía para sus necesidades. A diferencia de otras iglesias, la iglesia de los filipenses era una iglesia proveedora y sostenedora del ministerio de Pablo y del equipo de Pablo financieramente. Las otras iglesias tenían esta gran dificultad. ¿Por qué? Porque no habían recibido una enseñanza en torno a lo financiero. ¿Cómo voy a recibir el alimento espiritual? ¿Cómo voy a estar alimentándome solamente yo y no disponiendo de ese alimento o de lo que recibo, de los beneficios que obtengo de este alimento para otros y especialmente para aquel que me está enseñando, para aquel que me instruye? No sé si está entendiendo, pero cualquier excusa puede haber en su mente y en su corazón para no honrar a los siervos de Dios, aquellos que ministran la palabra. Usted tiene que tener un cuidado particular de su pastor. Tiene que tener un cuidado particular de aquellos que están en eminencia, aquellos que Dios ha escogido para este ministerio tan honroso. Sí, y dice un autor, usted no debe diezmar ni ofrendar de mala gana. No, usted debe hacerlo con gozo. Lo que usted dé para la obra del Señor, con lo que usted disponga para honrar al siervo de Dios, usted debe hacerlo con gozo, con alegría, con fervor. ¿Por qué? Porque no se trata de un hombre, no se trata de una persona humana. Usted está honrando a través de ese hombre, está honrando a Dios. Se trata de la gloria y la honra que usted da a ese Dios invisible, a ese Dios que no puede ver, que no puede palpar, a través de ese hombre, que es como el canal que le permite escuchar la voluntad de Dios, la voz de Dios, lo que la palabra de Dios para su vida. No sé si usted está entendiendo. La verdad es que Pablo aborda el tema financiero con la iglesia, con una iglesia que no tiene una estructura realmente bien definida en torno a lo que era el recoger diezmos, ofrendas, primicias, todo eso, y no estaba como todavía en capacidad de desarrollar todo esto. Entonces Pablo les introduce este tema. Ustedes deben cuidar, deben proveer para las necesidades del siervo.
de aquellos que le predican la palabra, de aquellos que los están pastoreando directamente. Por eso lo dice así, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y entonces Pablo dice, no se engañen, no se confundan. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Y por qué introduce, por qué dice, participe de todo lo bueno aquel que lo instruye, que es una persona humana, y luego compara o hace un paralelismo, una analogía de este que predica la palabra, lo compara directamente con Dios? No se engañen. A Dios no se burla. Sí, de la manera que usted, lo que usted siembra, eso va a cosechar. No se siembran peras pretendiendo recoger manzanas. No, cuando se ara la tierra y se siembra, lo que se siembra, lo que se espera cosechar, no es lo que no se sembró, es aquello que se sembró. No se confundan, no podrán ser prosperados, no podrán ser engrandecidos, no podrán avanzar espiritualmente, no podrán crecer espiritualmente. Aquellos que retienen el diezmo, la ofrenda, aquellos que no trabajan espiritualmente en las áreas financieras de su vida, aunque parezca que todo anda bien, ellos no van a crecer espiritualmente, es lo que está diciendo Pablo, y no tendrán realmente beneficios. Aparentemente están bien, aparentemente pueden disfrutar de muchas cosas, aparentemente pueden prosperar, pero ya lo decía el profeta Ageo, están cosechando en saco roto, porque todas esas bendiciones que entran, toda esa grandeza financiera que se aparenta, bueno, poco a poco se va yendo por el sifón. Poco a poco se va volviendo a quedar en tierra, va volviendo a quedar en nada, porque el saco nunca va a estar rebosante, el saco nunca va a estar lleno, porque se trata de un saco roto. Aquí espero que usted comprenda. Y entonces Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, esto mismo segará si usted siembra. Si usted bendice al siervo de Dios como quien honra y bendice a Dios, Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir. De hecho, los evangelios no hacen referencia a esto, pero Pablo sí dice que Jesús enseñó, más bienaventurado, hay mayor bendición, es más bendecido el que da que aquel que recibe. Así que esta palabra es coherente. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser engrandecido? ¿Quieres ser bendecido por Dios? Aprende a desprenderte, aprende a dar. Pero no dar a una ONG que maneja los dineros a su antojo. Y la gloria es para ellos. No, no dar a un indigente, porque la gloria es para ti. No dan para una obra social, porque la gloria es para los hombres, es dar para la obra del Señor. Allí es donde Dios es glorificado donde tú honras a Dios con tus bienes. La Biblia lo dice, honra a Jehová con tus bienes y con la bendición, las primicias de todos tus frutos, con lo mejor de todos tus frutos. No sé si comprendes, pero Pablo dice, porque el que siembra para su carne, de la carne se llegará a corrupción. Aquel que no siembra, aquel que no bendice en la congregación, aquel que le cuesta diezmar o ofrendar en la congregación, está sembrando para su propia carne y lo que segará
Lo que cosechará, lo cosechará para su propia carne. Pero dice la palabra, más el que siembra para el espíritu, el que desprendidamente, el que obedeciendo la palabra, el que pretende honrar a Dios aún con sus bienes, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. No habrá mancha, rasgo de condenación en su vida. Mire lo que dice la palabra, no nos cansemos de hacer buenas obras. Hay que hacer buenas obras. Esto es fundamental. Sí, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero Pablo enfoca estas buenas obras dándole legitimidad, no en un contexto social, no en un contexto político. No, Pablo las encasilla, estas buenas obras, dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Así que Pablo dice, hay que honrar al siervo de Dios, hay que sembrar dentro de la iglesia, ¿sí? Hay que hacer buenas obras, pero estas buenas obras deben ser dentro de la congregación y de una vez deja por sentado su criterio, cómo debe honrarse, cómo debe servirse, cómo debe hacerse las buenas obras. Lo dice así, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los que necesiten que se les haga bien, pero priorice mayormente a los de la familia de la fe. Esto es fundamental. ¿Sabe? En la dureza de sus corazones hay muchos que dicen que Dios no habló, que Jesús no habló del diezmo. Bueno, y lo peor es que aquellos que vivieron y se enriquecieron con el diezmo, ahora dicen que el diezmo no es bíblico. Sí, yo no le estoy hablando a usted de diezmo. Le estoy diciendo lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Gálatas. Y esta palabra llega a nuestras vidas en un momento dado en el cual nos cuesta honrar al siervo de Dios, en el cual nuestras finanzas andan en función más de suplir nuestras necesidades que de apoyar la obra del Señor. Y Pablo dice, siembren para vida eterna. No siembren para su carne, porque van a cosechar tristeza en la carne, van a cosechar dolor, van a cosechar enfermedades, van a cosechar sufrimientos. Pero lo que se siembra, como quien honra a Dios, como quien sirve a Dios, como quien da gloria, alabanza a Dios, óigalo bien, va a cosechar bendiciones de lo alto, siempre y cuando lo haga dentro de los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Es una iglesia que camina hacia la estructuración. Primero, se debe honrar al siervo de Dios. Sí, con tus bienes. Luego se siembra para las necesidades de la obra. Luego se obra o se bendice a los más necesitados de la iglesia, priorizando en medio de todas las necesidades que Dios nos pueda mostrar aquellos que son de la fe. Así que aplica estos principios financieros y verás cómo tu vida empieza a ser transformada. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.